Bienvenidos al Cuadrante Alfa, un podcast de opinión. Mi nombre es Andrés Balaguer y para quienes no me conocen soy abogado y voy para 6 años de estar en el mundo del podcasting compartiendo mis opiniones sobre muchos temas. Quiero saludar al maestro Edgar Arroyo, quien muy amablemente compuso esta gran canción, que es la que colocamos ahora de inicio y de final en cada uno de los episodios del Cuadrante Alfa. Él nos compuso este jingle, así que muchísimas gracias a Edgar Arroyo. Quiero mandarle un saludo a todas las personas que nos acompañan en @cuadrantealfa en Twitter, también quienes están con nosotros en el grupo en Telegram y quienes nos escuchan en Spreaker. Les pedimos que nos sigan ahí en la pestañita de Spreaker, sale la opción de seguir y eso nos ayuda mucho para poderle llegar a mucha más gente. Ya próximamente estaremos en otras plataformas de podcasting. Programa de hoy lunes 30 de enero, el día miércoles y el viernes tendremos otros 2 programas como ya es habitual desde las 5 de la tarde en Spreaker. Sí, Colombia fue condenada. El Estado colombiano se condenó en el caso de exterminio de la UP. Y esto lo determinó en una larga sentencia la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Titula el diario El Espectador lo siguiente, abro comillas: la Corte Interamericana concluyó que el asesinato impune, ojo a esa palabra, y la persecución de más de 6.000 líderes del partido político Unión Patriótica en hechos desplegados desde mediados de los 80 fueron responsabilidad del Estado. ¿Esto qué quiere decir? Que se encontró, a través de una corte internacional, la responsabilidad sistemática que tuvo el Estado colombiano a lo largo de muchos gobiernos a la hora de neutralizar, inmovilizar, asesinar, desaparecer a un grupo de personas pertenecientes de un partido político, que es la UP. La UP hoy es un partido político que goza de personería que se la reconoció la justicia colombiana. Pero ellos por mucho tiempo no pudieron ejercer la política. ¿Por qué? Porque fueron violentados, asesinados, desaparecidos por parte del Estado colombiano. El ministro de Justicia, Néstor Osuna, sacó un trino el día de hoy en su cuenta @OsunaNéstor, hoy a las 10:49 de la mañana, que dice lo siguiente: la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el exterminio de la UP nos llama a reflexionar sobre la sociedad que fuimos y que no podemos volver a ser nunca más. En el Ministerio de Justicia la acatamos y cumpliremos las órdenes que allí se nos imponen. Esto manda un claro mensaje. ¿Por qué? Porque en anteriores gobiernos ese tipo de pronunciamientos judiciales, si bien eran ignorados, si bien se decían que se respetaban, alargaban el cumplimiento de lo que ahí se le ordenaba al Estado colombiano. Y recordemos algo: ¿quiénes son los negacionistas del conflicto colombiano? ¿Quiénes son los que dicen que aquí en Colombia no hay un conflicto interno, sino que sencillamente hay presencia de grupos terroristas o de grupos narcoterroristas que lo que buscan es beneficiarse con el negocio del narcotráfico, desestabilizar gobiernos para poder montar un narcoestado? Es más, según esas mismas personas dicen que hoy en Colombia nos gobierna un narcopresidente, que Colombia hoy es un narcoestado. Bueno, pues el uribismo es el que ha salido, o incluso personas afines al uribismo antes de la llegada de Uribe decían que Colombia no tenía un conflicto interno. Pero fue Uribe, aprovechándose un poco de la coyuntura internacional de las Torres Gemelas, que empezó a hablar de terrorismo. Y con eso logró que los ojos de Estados Unidos miraran a Colombia y apoyaran a Colombia en su lucha no contra el narcotráfico como tal, sino contra el narcoterrorismo. Es más, Uribe, siendo presidente, siendo jefe de Estado, logró
que diferentes países incluyeran a las guerrillas en los diferentes listados de grupos terroristas y que se hablara internacionalmente que lo que sucede en Colombia no es una guerra civil propia de un conflicto interno en donde un grupo de personas se alzan en armas al no encontrar otras vías para poner fin a sus requerimientos, a sus problemas, sino que estas son terroristas. Y claro, aquí entra todo el tema de la UP. Porque bueno, asumo que cada uno de ustedes sabe bien cómo fue el origen de las guerrillas, años 50, años 60, la parte del abandono del Estado, la unión de diferentes personas, de diferentes ciudadanos del campo, que viendo ese abandono del Estado deciden empezar a reunirse y tomar medidas por propia mano. Y empezaron a surgir las diferentes guerrillas con diferentes tipos de ideologías y otras cosas más. La Unión Patriótica se forma en Colombia en la década de los 80. Y según lo que encuentro aquí fue fundada el 28 de mayo del 85, muy bonito año. Año de la toma del Palacio de Justicia, de Armero, de otras cosas más que pasaron por ahí. Y esto obedece a una necesidad de ejercer la política en un estado que estaba invitando a hacer un armisticio a esas guerrillas, entre esas las FARC, en el gobierno de Belisario, para que ejerzan la política. Entonces el Estado colombiano les abre la puerta, ejerzan la política, dejen las armas y empiezan a reunirse un grupo de personas para ejercer su visión de Colombia, su visión de la política a través de la UP y también del Partido Comunista y otros movimientos políticos al respecto y todo. Pero dicho esto, el mismo Estado colombiano empezó, a través de las diferentes fuerzas del Estado, a localizar, individualizar, perseguir, desaparecer, neutralizar, asesinar a estos miembros, a los miembros de la UP. Y esto fue algo que sucedió durante años, durante décadas, hasta que llegó el punto en donde sencillamente casi logran desaparecer la UP. Aida Bella, quien es hoy la presidente de ese partido, es una sobreviviente. A ella incluso le cometieron diferentes atentados. Uno de esos fue un rocket. Ella es una sobreviviente. Recuerden ustedes, por ejemplo, a Bernardo Jaramillo Osa, Jaime Pardo Leal, José Antequera, líderes de la UP asesinados, y cuyos hechos se demostró, como lo dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la responsabilidad del Estado. Este proceso de la Corte llevó 28 años. Reunió un sinfín de pruebas, de documentos, de testimonios. Evidenció el caso de impunidad por parte del Estado colombiano, en donde no se responsabilizó a esas personas que, siendo agentes propios del Estado, incurrieron en estos hechos de desaparición, de asesinato de los miembros de la UP. Y quiero que escuchen un fragmento de la primera parte de la lectura de la sentencia. La sentencia completa, el video de la sentencia completa está en la descripción de este episodio podcast. Quiero que escuchen una primera parte en donde se empiezan a mencionar uno a uno los hechos en donde se encontró y de forma unánime la responsabilidad del Estado colombiano frente al exterminio, a la desaparición de la UP como partido político. Gracias, señor secretario. Procederé a notificar la sentencia en el caso Integrantes y Militantes de la Unión Patriótica versus Colombia, emitida por el Tribunal el día 30 de enero de 2023. La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró que el Estado de Colombia es responsable por las violaciones de derechos humanos cometidas en perjuicio de más de 6.000 integrantes y militantes del Partido Unión Patriótica a partir de 1984 y por más de 20 años como consecuencia de un plan de exterminio dirigido contra el partido, sus integrantes, militantes y simpatizantes. La Corte Interamericana de Derechos Humanos decidió, por unanimidad, 1. Aceptar el reconocimiento de responsabilidad internacional efectuado por el Estado en los términos de los párrafos 58 a 80 de la sentencia. 2.
desestimar la excepción preliminar por falta de competencia en razón de la persona, de conformidad con los párrafos 86 a 90 de esta sentencia. Por 3 votos contra 2. 3. Admitir parcialmente la excepción preliminar por falta de competencia en razón de tiempo, de conformidad con los párrafos 94 a 100 de esta sentencia. Fueron votos disidentes los del doctor Eugenio Raúl Zaparoni y Leoncio Patricio Pamiño Frey. Por unanimidad. 4. Desestimar la excepción preliminar de falta de competencia en razón de la materia, de conformidad con los párrafos 110 a 115 de esta sentencia. 5. Admitir parcialmente la excepción preliminar por alegada duplicidad de procedimientos internacionales, de conformidad con los párrafos 119 a 123 de esta sentencia. La Corte Interamericana, asimismo, declaró por unanimidad que 6. Aceptar el reconocimiento de responsabilidad internacional efectuado por el Estado en los términos de los párrafos 58-60 de la presente sentencia. 7. El Estado es responsable por la violación de los derechos a la libertad de expresión, libertad de asociación y políticos, reconocidos en los artículos 13, 16 y 23 de la Convención Americana, en relación con lo dispuesto en el artículo 1.1 de este tratado, en perjuicio de las personas mencionadas en los anexos 1 y 3, en los términos de los párrafos 297 a 339 de la presente sentencia. El Estado es responsable por la violación al derecho a la vida, reconocido en el artículo 4 de la Convención Americana, en relación con lo dispuesto en el artículo 1.1 de este tratado, en perjuicio de las personas ejecutadas que son mencionadas en los anexos 1 y 3, en los términos de los párrafos 355 a 363 de la presente sentencia. 8. El Estado es responsable por la violación de los derechos al reconocimiento a la personalidad jurídica, vida, integridad personal y libertad, reconocidos en los artículos 3, 4, 5 y 7 de la Convención Americana, en relación con lo dispuesto en el artículo 1.1 de este tratado y en el artículo 1.a de la Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas, en perjuicio de las personas desaparecidas mencionadas en los anexos 1 y 3, en los términos de los párrafos 364 a 370 de la presente sentencia. 9. El Estado es responsable por la violación a los derechos de las niñas y de los niños, reconocidos en el artículo 19 de la Convención Americana, en relación con lo dispuesto en el artículo 1.1 de este tratado, en perjuicio de las niñas y niños mencionados en los anexos 1 y 3, en los términos de los párrafos 387 a 391 de la presente sentencia. 10. El Estado es responsable por la violación del derecho a la integridad personal, reconocido en el artículo 5.1 de la Convención Americana, en relación con lo dispuesto en el artículo 1.1 de ese tratado, en perjuicio de las personas mencionadas en los anexos 1 y 3, que fueron víctimas de hechos de tentativas de violación del derecho a la vida, a la integridad personal, amenaza y o hostigamientos, en los términos de los párrafos 376 a 380 de la presente sentencia. Bueno, ahí escuchaban ustedes un fragmento de la lectura de la sentencia en donde se establece de forma unánime, como lo escucharon ustedes, la responsabilidad plena del Estado colombiano frente a los hechos en donde incurrieron con la desaparición y exterminio de la Unión Patriótica como partido. Como se los decía hace un momento, la Unión Patriótica hoy es un partido que goza de una personería que le restableció el Consejo de Estado, y les estoy hablando de un fallo que salió para julio del 2013. Les comparto una nota del Colombiano, también publicada en la descripción de este episodio podcast, que habla más al respecto, pero que resaltó lo siguiente. Abro comillas, señala la decisión, dice el Colombiano, que el Consejo Nacional Electoral aplicó a la UP una premisa que no podía aplicársele porque la Unión Patriótica no puede llevar a cabo la contienda política en plena libertad y garantía respecto de otros partidos políticos. ¿Esto obedece a qué? A que el Consejo Nacional Electoral para el año 2002 le quitó la personería jurídica a la UP porque ellos no lograron obtener los votos necesarios para mantener esa personería jurídica. A lo cual el Consejo de Estado, frente a un fallo de nulidad y de restablecimiento del derecho, establece lo siguiente, abro comillas, esto no sucedió en el caso de la UP, el partido venía sometido a genocidio, a una forma sistemática de ir eliminando a candidatos, a militantes, lo que pasó en 2002 no fue que no obtuvo votación ni una curul, sino que por esas circunstancias no se presentó a la contienda política, señaló el presidente del Consejo de Estado, magistrado Alfonso Vargas. Gracias a este fallo, se estableció una jurisprudencia en donde el Consejo de Estado empezó a restablecer derechos, restablecer personerías jurídicas de partidos que por ser víctimas del conflicto interno colombiano, perdieron esa personería jurídica o dejaron su razón de ser. Ahí le siguieron también el Partido Comunista, le siguió el Partido Nuevo Liberalismo, el Partido del Galán, le sirvió el Partido Salvación Nacional, el Partido de Álvaro Gómez,
que ahorita lo maneja el nieto de Laureano Gómez, el Partido Verde Oxígeno, que es el partido de Ingrid Betancourt, algo que mencionamos el viernes pasado con Iván Dacho cuando estábamos hablando sobre las movidas de la política y de lo que está sucediendo en miras a las elecciones locales. La Unión Patriótica, entonces, recibe este fallo del 2013, que le reincorpora, le restablece su personería jurídica. En el 2016, y en el tema de los diálogos de paz, Santos como presidente reconoce, y esto es importante para el tema del fallo en cuestión, el fallo que salió el día de hoy, reconoce la responsabilidad del Estado colombiano. O sea, tenemos ya a un presidente, un jefe de Estado, reconociendo que el Estado colombiano exterminó a la UP. Abro comillas, palabras de Juan Manuel Santos. Esta tragedia jamás debió haber ocurrido. Gracias a eso, la UP en el 2016 pudo lanzar ya sus primeras candidaturas, teniendo ya personería jurídica, teniendo esa protección del Estado, del Consejo de Estado, de la justicia colombiana, pudo empezar a reincorporarse a la vida en política. Hoy son partido de gobierno. Mismo gobierno nacional que a través de Petro, siendo presidente, el PP ha dicho que respalda el fallo, lo acata y lo va a entrar a cumplir, porque no solo el fallo condena a Colombia y le declara su responsabilidad, sino que también le ordena hacer una serie de cosas a modo de restituir, de dignificar y de garantizar la no repetición frente a los hechos ocurridos en contra de la Unión Patriótica. Quiero que escuchen ahora otro fragmento de la lectura del fallo, en donde, entre otras cosas, le ordenan al Estado colombiano cumplir con ciertas cuestiones que le especifican aquí en la lectura del fallo. Asimismo, por unanimidad, la Corte dispuso que, 24, esta sentencia constituye por sí misma una forma de reparación. 25. Se establecerá y pondrá en funcionamiento la Comisión para la constatación de la identidad y parentesco de las víctimas listadas en los anexos 2 y 3 de esta sentencia, en los términos de lo establecido en los párrafos 533 a 540 de esta sentencia. 26. El Estado iniciará, impulsará, reabrirá y continuará en un plazo no mayor de 2 años y concluirá en un plazo razonable y con la mayor diligencia las investigaciones amplias y sistemáticas con el fin de establecer la verdad de los hechos relativos a graves violaciones a los derechos humanos y determinar las responsabilidades penales que pudieran existir y remover todos los obstáculos de facto y de iure que mantienen en la impunidad los hechos relacionados con este caso en los términos de lo establecido en el párrafo 554 de esta sentencia. 27. El Estado efectuará una búsqueda rigurosa para determinar el paradero de las víctimas desaparecidas, cuyo destino aún se desconoce y que son mencionadas en los anexos 1 y 3 en los términos establecidos en los párrafos 560 a 532 de esta sentencia. 28. El Estado brindará el tratamiento médico, psicológico, psiquiátrico o psicosocial a las víctimas que así lo soliciten en los términos de los párrafos 574 a 577 de esta sentencia. 29. El Estado realizará las publicaciones y difusiones de esta sentencia y su resumen oficial indicadas en los párrafos 580 a 582 de la misma. 30. El Estado realizará un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional en los términos de los párrafos 585 y 586 de la presente sentencia. 31. El Estado establecerá un día nacional en conmemoración de las víctimas de la Unión Patriótica y efectuará actividades para su difusión, entre ellas en escuelas y colegios públicos, en los términos del párrafo 588 de esta sentencia. 32. El Estado construirá un monumento en memoria de las víctimas y de los hechos cometidos en contra de los integrantes, militantes y simpatizantes de la Unión Patriótica en los términos de los párrafos 590 y 591 de esta sentencia. 33. El Estado colocará placas en al menos 5 lugares o espacios públicos para conmemorar a las víctimas del presente caso en los términos del párrafo 592 de esta sentencia. 34. El Estado elaborará y difundirá un documental audiovisual sobre la violencia y estigmatización contra la Unión Patriótica en los términos de los párrafos 594 y 595 de esta sentencia. 35. El Estado realizará una campaña nacional en medios públicos con la finalidad de sensibilizar a la sociedad colombiana respecto a la violencia, persecución y estigmatización a la que se vieron sometidos los dirigentes militantes, integrantes y familiares de los miembros de la Unión Patriótica en los términos del párrafo 597 de esta sentencia. 36. El Estado realizará foros académicos en al menos 5 universidades públicas en distintos lugares del país sobre temas relacionados con el presente caso en los términos del párrafo 599 de esta sentencia.
37. El Estado rendirá a la Corte un informe en el cual acuerde con las autoridades de la Unión Patriótica cuáles son los aspectos por mejorar o fortalecer en los mecanismos de protección existentes y cómo se implementarán con el fin de garantizar adecuadamente la seguridad y protección de dirigentes, miembros y militantes de la Unión Patriótica en los términos del párrafo 602 de esta sentencia. 38. El Estado pagará las cantidades fijadas en el párrafo 626 de la presente sentencia por concepto de indemnizaciones por daños materiales e inmateriales, las cantidades fijadas en los párrafos 566 a 568 de la sentencia, con el fin de contribuir a la restitución de las víctimas de desplazamiento forzado, los gastos por tratamiento médico, psicológico o psiquiátrico, en los términos del párrafo 577 por el reintegro de costas y gastos y en los términos de los párrafos 640 a 643 de esta sentencia. Escuchaban entonces las obligaciones que ahora tiene el Estado colombiano y que, como lo escuchaban en el trino que les leía del ministro Osuna, van a entrar a cumplir, algo que el mismo Petro también en su cuenta de Twitter salió a respaldar y a decir que el Estado colombiano no tiene por qué volver a incurrir en ese mismo tipo de hechos. ¿Esto es un gran triunfo para Ida Bella? Sí. ¿Esto es un gran triunfo para la Unión Patriótica? Sí. Esto fija, una vez más, un precedente claro que en Colombia, en las últimas décadas, incluso en épocas de mitad del siglo pasado, se cometieron actos en donde, sencillamente, la fuerza del Estado oprimía a las ciudadanías libres. Esto, a nivel histórico, va a dar razón a esos alegatos que decían personas como los de la UP, a esos alegatos que decían personas militantes como el Partido Comunista, como otros movimientos de izquierdas, como movimientos alternativos, y es que nos están matando, nos están desapareciendo, están atacando contra nosotros por pensar distinto al gobierno de turno. A esto súmele sentencias internacionales en donde se condenó al Estado colombiano o sentencias nacionales que a través del Consejo de Estado se condenaba a la nación, por ejemplo, por la comisión de hechos o por facilitar el uso, el transporte de elementos del Estado de la fuerza pública a grupos alzados en armas como los paramilitares, caso Mapiripán. Internacionalmente es claro y se conoce y se entiende que el Estado colombiano ha sido un Estado agresor. Que en términos prácticos no hemos necesitado tener un dictador para cometer esa clase de actos, que sencillamente el poder se lo van sorteando, haciendo una falsa demostración de democracia, pero que ciertos comportamientos, ciertos actos que han sido sistemáticos, que se han demostrado, corroboran que el Estado colombiano, independiente del presidente de turno, haya sido Virgilio, Belisario, Gaviria, Pastrana, Uribe, han cometido actos agresivos de desaparición, de lucha frontal contra sus opositores. Miren nomás el tema de las chuzadas. Miren nomás el haber puesto al servicio de una agenda política al DAS, al Departamento Administrativo de Seguridad. ¿Y la solución cuál fue? Liquidar el DAS. Pero el tema de las chuzadas continuó. ¿Se esperan más fallos al respecto? Sí. Lamentablemente, y en estos casos la justicia se demora. Fueron 28 años para sacar adelante este fallo. Mucho tiempo. Mucho tiempo. Pero lo que se espera también es que sea la misma justicia colombiana que se le permita actuar para que investigue, judicialice y lleve a una verdad procesal los diferentes hechos en donde hoy hay impunidad. Y es que estas cortes internacionales entran cuando hay impunidad. Y así lo decía al comienzo de este episodio podcast.
Entonces, nada, esperar a ver cómo va a ser este tema. Hay un periodo de 2 años y otro que ellos mencionan dentro del fallo para que el Estado colombiano realice los diferentes actos que le corresponden para resarcir el daño ocasionado. Ya vimos entonces, como les dije hace un momento, que Petro, siendo presidente, jefe de Estado, entra a reconocer este fallo de inmediato. Creo yo que por eso se demoró un poco la reunión con el fiscal. Hoy tenían una reunión a las 9 de la mañana, pero sobre esa misma hora estaba saliendo el fallo de la UP. Entonces la reunión de la cumbre entre el fiscal general de la Nación y Gustavo Petro, presidente de la República, se llevó a cabo desde las 10:30, 11 de la mañana. Todavía no he podido escuchar las declaraciones del fiscal, pero más o menos estaban diciendo que era un fiscal que llegaba fortalecido a esa reunión porque gozaba con el respaldo de Estados Unidos, en el sentido de que el secretario de Justicia de Estados Unidos solicitaba al Estado colombiano no levantar órdenes de captura a personas involucradas con temas de narcotráfico y otras cosas más. Pero lo que sí bien es cierto es que el tema de la paz total es una obligación del Estado para que no sea condenado a futuro, una vez más, se lleve a cabo con grupos incluso narcotraficantes. Porque sí, hay que también tener en cuenta algo, y es que diferentes grupos guerrilleros, movimientos insurgentes, se dejaron de financiar de otras formas y recurrieron al narcotráfico. Y para sentarse a hablar de paz, pues hay que darles una garantía de cese a fuego bilateral, de suspender órdenes de captura. Una cosa es suspender, otra cosa es cancelar, ojo a la palabra, y de tener una cierta facilidad, de ofrecerles unas facilidades más bien, para que estas personas que tienen poder de decisión dentro de estos grupos ilegales puedan pactar una paz. ¿Una paz con quién? Con el Estado colombiano. La labor del fiscal no debe ser torpedear el tema de la paz. Hay que recordar que el artículo 22 nos dice que la paz es un derecho, pero también una obligación, es un deber que tiene el Estado colombiano. ¿Y el Estado colombiano qué son? Pues somos nosotros los ciudadanos, pero también las personas que conforman o que comandan cada una de las instituciones que tiene el Estado, entre esas la Fiscalía. La labor del fiscal o la labor de la Fiscalía a nivel constitucional es la titular de la acción penal. En ella incurre el tema de las órdenes de captura, de entrar a acusar, de entrar a perseguir a una persona frente a la comisión de un delito debidamente tipificado en el Código Penal colombiano. Pero que exista una suspensión no es contrario a su función dentro de la titularidad de la acción penal. El fiscal también tiene que entender, o sea, Barbosa, siendo fiscal, es que el de derecho penal no sabe, que no solo la pena carcelaria es la única forma de condena. Hay penas alternativas, hay mecanismos alternativos para la solución de diferentes conflictos. Entre esos está el diálogo. Si tenemos la oportunidad de dialogar con un grupo ilegal, un grupo de narcotraficantes, un grupo subversivo que está operando al margen de la ley, para que cesen y desistan a cambio de unos beneficios, pues se tiene que mirar a eso, porque eso es buscar la paz. Es más, este tema no es nuevo, este tema lo ha hecho el Estado colombiano en anteriores oportunidades, y no solo con Santos, en el proceso de paz con las FARC, lo hizo Uribe, y lo han hecho otros presidentes. Entonces que venga Barbosa con ese ánimo de ser el héroe que lucha contra la impunidad, pues no le queda bien, porque realmente lo que se está mostrando es que hay una persona como Barbosa, amigo de Duque, compañero de universidad de Duque, más bien obstinado a hacer un palo en la rueda, que es lo mismo que está pasando con Margarita Cabello Blanco. A todas estas me llama la atención que Margarita Cabello Blanco, hablando de otro tema rápidamente antes de finalizar, venga a decir que preocupa que se desvíen los recursos del metro elevado a intentar hacer un metro subterráneo en Bogotá. A la Procuraduría le debería preocupar, a Margarita Cabello le debería preocupar que con Peñalosa se desviaron y de forma cierta
esos recursos. Los recursos que ya estaban para el metro subterráneo en favor de un metro elevado embutido que todavía no lo han construido, y como lo hablábamos el viernes pasado con Iván Dacho, y que más bien se destinara para temas de Transmilenio. Transmilenio que en su actual alcaldesa, Claudia López, están empecinados en continuar. Hace poco vi, ayer fue o fue hoy, no sé, un video de un foro creo que fue hoy, de un foro de Claudia López en la Javeriana, en donde ella decía que el trazado de ese corredor verde, que no es otra cosa más que Transmilenio en la séptima, no va a tener carriles para carros particulares, o sea que solo va a ser Transmilenio. Y eso se sabía. Sencillamente se confirma algo que ya se sabía, y es por el tema del espacio. Si se va a meter un sistema como Transmilenio en la séptima, pues sencillamente no va a haber lugar para los vehículos. Y lo que ella decía es que no va a haber lugar al tránsito de vehículos entre la calle 93 hasta la calle 26 por la séptima, porque el espacio no lo hay. Y ese Transmilenio hay que meterlo como sea, mi hermano. Y hay que dejar eso andando como sea, mi hermano. No hay que ya le quedan menos de... Nada, ya pasado mañana es febrero y a esta alcaldesa le queda de aquí al 31 de diciembre para que haga de las suyas. Bueno, no me quiero demorar más. Solicito excusas por mi voz. Ya estoy saliendo de la peste que tenía fuerte la semana pasada, pero pues ando un poquito congestionado, un poquito gangoso, así que espero haber tenido la mejor voz. Así que muchísimas gracias por escucharme, por estar aquí con nosotros en el Cuadrante Alfa, y el día miércoles un nuevo episodio podcast desde las 5 de la tarde en Spreaker.